San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. Bienvenidos a Nuestra Salud, las conferencias para la comunidad que el Hospital Universitario de San Vicente Fundación realiza cada mes en el auditorio del Centro Comercial San Diego. Hace 8 años estamos llevando a cabo estas conferencias mensuales. E igualmente bienvenidos a nuestros amigos de Televida que también pueden disfrutar de este programa por ese canal amigo de todos nosotros. Hoy, antes de iniciar, voy a invitar a 3 personas que quieren darle un mensaje de reconocimiento y de felicitación al Hospital Universitario de San Vicente Fundación, que está cumpliendo 100 años de fundación. Invito entonces a las personas para que me acompañen aquí. Con seguridad, las personas de Televida y todas las personas presentes se unen de corazón a este mensaje porque sabemos que el hospital genera amor, genera reconocimiento, cariño, agradecimiento. Buenas, ¿cómo están? Bueno, buenas. Pasarle entonces un mensaje al hospital por sus 100 años de fundación. Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina y mi agradecimiento es de corazón a la Fundación San Vicente de Paúl, porque hace 20 años yo tuve cáncer de tumor de Willis bilateral y fui salvada gracias a esta clínica y hoy en día estoy esperando mi primer bebé y realmente me siento totalmente agradecida y vengo con todas mis tías y mi mamá a agradecerle al hospital y a todos ustedes de corazón. Muchas felicitaciones y que Dios los bendiga hoy y siempre. Felicitaciones a ella por un aplauso. Felicitaciones a ella por ese bebé y gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lucelena Turo Callejas. Quiero decir que estas conferencias que nos brinda el hospital son un excelente espacio para personas como nosotros del común, que no tenemos muchos conocimientos de medicina, avanzados sobre medicina, y que podamos aprender a diferenciar y cómo actuar sobre diferentes enfermedades o acontecimientos que nos pasan en nuestra casa, y podamos aprender a mirar qué podemos hacer, diferenciar si son urgentes y no son urgentes. Muchas felicitaciones al hospital. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luz Marina Suaza, llevo 5 años viniendo acá a las conferencias de San Vicente Fundación, los felicito porque cumplieron 100 años y los felicito también porque se preocupan por la salud de la comunidad. Que Dios los bendiga, que sigan así siempre. Muchas gracias. Recibimos todas esas bendiciones y esos agradecimientos. Ahora sí, entonces vamos a iniciar con nuestra conferencia Crisis y conflictos familiares a cargo de la doctora Elizabeth Gómez González. Ella es médica cirujana de la Universidad de Antioquia y especialista en terapia familiar y de pareja de la Universidad de Antioquia. También trabaja con el Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Las personas que deseen pedir cita con ella pueden llamar al 514-6600, que es el teléfono de las citas de nuestros especialistas en el hospital. A la doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, las dejo con ella. Buenas tardes, quiero agradecerles a todos la asistencia, en especial en esta tarde tan lluviosa. Para iniciar nuestra conversación el día de hoy, quisiera compartir con ustedes una lectura del tema que nos convoca en relación a los conflictos en familias, y lo vamos a enfocar especialmente al tema de las familias con hijos en etapa de la adolescencia. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. En la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, es una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia.
Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Albert Einstein. Bueno, comencemos ahora entonces con nuestro tema. Esto es una revisión en términos muy sencillos donde ustedes van a poder tener un enfoque de lo que es la familia, de lo que es la definición de crisis y de los asuntos que convocan una familia alrededor de la crianza de un hijo en periodo de la adolescencia. ¿Qué podemos hacer, padres, familias y comunidad en general, para ayudar a quienes están sufriendo por esta etapa del ciclo vital? Bueno, vamos a definir qué es la familia. Según Minucci es un médico psiquiatra, además pediatra, especialista en terapia de familia de origen argentino, que ha trabajado muchísimo el tema de la familia. ¿Cómo define Salvador Minucci la familia? Él dice que es un grupo natural que elabora una serie de pautas de interacción en el tiempo, a la conservación y a la evolución. Es un sistema abierto, porque en la familia constantemente están entrando y saliendo personas, donde cada uno de los miembros que conforman esa familia están íntimamente relacionados unos con los otros y por lo tanto la conducta de un miembro de la familia influye directamente en el comportamiento de los demás. Hasta hace muchísimos años se creía que familia era solo el grupo de personas que tenían algún vínculo consanguíneo. Ahora, en la definición moderna, tenemos que tener en cuenta que familia no es solamente el grupo de personas que comparten el espacio que tienen un vínculo consanguíneo. Una modalidad de familia es, por ejemplo, aquella donde confluyen en la misma vivienda padre, madre e hijos y enviaron un familiar de un pueblo a estudiar a la ciudad, o está viviendo en la casa un primo, o hay un ahijado, como decimos muy comúnmente en nuestra ciudad. No están unidos por vínculos consanguíneos, pero comparten el mismo espacio, tienen las mismas metas, hay una serie de acuerdos, tienen unos límites y una disciplina, van para un lugar común y no tienen ningún vínculo consanguíneo. ¿Cuáles son las funciones básicas de la familia? Están básicamente enmarcadas en la comunicación, la afectividad, el apoyo, la autonomía y la concertación. Hay que tener cuidado con esto, no la imposición, sino la concertación de las reglas y las normas de convivencia, entre otras, porque hay pues múltiples de funciones en las familias. ¿Cómo definimos los conflictos? Los conflictos son unas situaciones en las cuales un actor, ese actor puede ser una institución, una comunidad, una persona, puede ser el Estado, se encuentra en una oposición que es de manera consciente con otro actor, o sea, con otra institución, con otra persona, con otro Estado, en el cual están en diferente o en el mismo rango. Y a partir de él, en el conflicto, esas dos instituciones o estados o personas lo que hacen es perseguir unos objetivos que desde una mirada generalmente son incompatibles y conducen a una oposición, a un enfrentamiento o a una lucha. Eso es lo que normalmente nosotros conocemos como conflicto. ¿Cuáles son las características inherentes al conflicto? Los conflictos hacen notoria la diferencia entre las partes y son constitutivos de las relaciones que se establecen. Buscan metas y fines diferentes. Por eso es que los conflictos crean angustia dentro de las familias. Los conflictos plantean la confrontación a partir de ¿qué? De la diferencia, las ideas de los dos actores que se ponen en contacto están en oposición. Y las metas, los objetivos y los valores que esos dos actores están persiguiendo generalmente son diferentes. Transforman la idea de armonía, por eso preocupan a las familias. ¿Y qué hace que se transforme la idea de armonía? Que nosotros estamos pensando que cuando existe un conflicto es porque inherente viene la violencia o viene la destrucción de la familia. Y eso es lo que vamos a aprender acá, no necesariamente. El objetivo principal de compartir esta conferencia con ustedes es que al final tengan la idea de que
pasar por una crisis o un conflicto familiar no implica la destrucción de la familia. Por el contrario, tenemos que ver cómo pasar por una crisis o un conflicto es la forma para que la familia se transforme, aprenda y adquiera elementos para seguir manejando las crisis que se le presentan a lo largo de la vida. ¿Cómo podemos definir? Entonces ya llevamos definición de familia, definición de conflicto y ahora vamos para la definición de poder. Max Weber, que es un sociólogo alemán, nos nombra que el poder es la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la voluntad del otro. Entonces, de aquí podemos ir concluyendo que las relaciones donde de por medio está el poder son relaciones conflictivas, porque quiero que mi opinión esté sobre la opinión de los demás. Y ahorita en el manejo de los hijos adolescentes vamos a mirar cómo no tener relaciones de poder, porque las relaciones de poder llevan al fracaso y a la violencia. ¿Qué es entonces una relación? Cuarta definición. La relación es la forma como se da una comunicación entre una persona y otra, es una correspondencia. Yo te doy, tú me das, yo recibo, tú recibes. En los seres humanos o en las relaciones interpersonales tenemos dos tipos de relaciones. Unas que son las relaciones simétricas y otras que son las relaciones complementarias. ¿Qué significa eso? En las relaciones simétricas yo estoy en contacto con un igual. La relación actúa de una manera horizontal. Ejemplos de relaciones simétricas, las relaciones que tienen los esposos entre ellos, las relaciones que tienen los hermanos, las relaciones que tienen dos compañeros de trabajo, las relaciones que tienen los vecinos unos entre otros y las relaciones complementarias. En esas relaciones se actúa de manera asimétrica, o sea que hay alguien que está en sentido figurado sobre el otro, alguien que es el que ejerce, no el poder, porque esa palabra debemos tratar de eliminarla, no el poder, sino alguien que actúa como la guía, el orientador. En esas relaciones complementarias tenemos relaciones de la vida cotidiana, la relación de la madre y el hijo, la relación del empleado y su jefe, ¿cierto? En este sentido, vamos comprendiendo que desde este enfoque de trabajo, las relaciones entre los hijos y los padres nunca pueden ser igualitarias, porque si las relaciones entre hijos y padres son simétricas, quiere decir que no existe ningún tipo de autoridad. Si yo soy el amigo de mi hijo, quiere decir que tengo con él una relación de compinchería y de camaradería. Me está viendo como un igual, no ejerzo ningún tipo de autoridad. Vamos a entrar ya como al tema específico de cómo abordar esas crisis y esos conflictos en la familia donde existen hijos adolescentes. Se define la adolescencia como esa etapa del ciclo vital por la cual todos debemos atravesar. Más o menos para la Organización Mundial de la Salud está considerada en el rango de edad entre los 11 y los 18 años, que va acompañada de la etapa que se llama la pubertad. La pubertad es la etapa donde todos tienen, los jóvenes tienen los cambios físicos, entonces el desarrollo mamario, el cambio de la voz en los hombres, la llegada de la menstruación en las niñas. Estos cambios puberales pueden ir de muy temprana edad en las niñas, más o menos desde los 10 años, hasta muy tardíamente iniciar a los 15. Y en los chicos puede ir desde muy temprano a los 11 años hasta muy tardío a los 17 años. Pero la adolescencia no es igual a pubertad. Pubertad, cambios físicos, adolescencia es la búsqueda de ese yo, en esa personita que está madurando. Entonces, podríamos decir que muchos de nuestros jóvenes, todos pasamos por la pubertad y llega un momento en que la abandonamos porque ya pasamos a la juventud y ya tenemos todo ese desarrollo fisiológico, pero habrá algunos que llegan a la adolescencia, no se encuentran nunca con ese yo interior y se quedan adolescentes el resto de la vida. En ese periodo de la adolescencia existen cambios de muchos tipos. Los cambios pues, que en este momento nos convocan, los cambios psicológicos. Esos cambios psicológicos están enmarcados dentro de unas características. Vamos a hablar de la primera, las crisis de la oposición. Entonces, ese adolescente que tiene necesidad de autoafirmarse, o sea, encontrar el yo interior, saber quién es, para dónde va, qué quiere. Una necesidad de autonomía, de tomar decisiones, de defenderse por sí mismo. Y una necesidad de independencia. Esa necesidad de independencia es de dos tipos, es intelectual
y también es emocional. Entonces, cuando ellos empiezan a rebelarse contra lo que quieren, contra lo que les gusta, cuando empiezan a buscar su identidad en lecturas, entonces leen filósofos, o unos se dedican mucho a la matemática, cada uno va buscando su propia preferencia. Esas crisis o esos cambios psicológicos también están enfocados en lo que llamamos el desarreglo emotivo. En el desarreglo emotivo es donde el adolescente presenta unos sentimientos encontrados. Por momentos ustedes pueden percibir que el adolescente está con los sentimientos a flor de piel y en instantes seguidos o en días posteriores percibimos como si ese adolescente no tuviera ningún tipo de sentimientos. Hoy es muy caluroso, amable, tierno, mañana es absolutamente frío e indiferente. La tercera, la imaginación desbordada. Es el tercer cambio desde el punto de vista psicológico en la vida del adolescente. Entonces ahí tienen sueños ilimitados, tienen necesidad de transformar al mundo, piensan hacer cosas que ustedes o nosotros como padres jamás haríamos. Entonces tienen ideas de creerse superhéroes, el supermodelo, el jugador de fútbol élite y una cantidad de sueños que son desbordados para nosotros ya como adultos. El cuarto cambio psicológico es el narcisismo, donde ellos como adolescentes le confieren una importancia extrema al cuerpo. Entonces, muchas veces los padres identifican la llegada de la adolescencia cuando ese chico o esa chica pasa horas enteras mirándose al espejo. Esa es la llegada de la adolescencia. Entonces, es muy importante tener en cuenta que lo que para él significa estéticamente lindo no es igual que lo que significa para los padres. Entonces él tiene una concepción de su belleza, por ejemplo el chico, el pantalón descaderado, el boxer hacia afuera, la camisa sin meterla por dentro, el cuello tirado hacia atrás, pero esa es su visión de la estética, ese es el narcisismo de él y eso es absolutamente normal en esa etapa de la vida. El quinto cambio psicológico es la crisis de la originalidad. Las crisis de la originalidad están enmarcadas en dos aspectos. Uno, la parte individual, donde se afirman el yo. Era muy parecido a lo que habíamos dicho como primera característica. Y la parte social, cuando tienen una rebelión contra los sistemas y los valores. Quieren enfocarse por todo lo opuesto a lo que sus padres están impartiendo en el hogar. Cuando se rebelan frente a los actos culturales, cuando no quieren asistir a eventos religiosos, ¿cierto? Bueno, eso es todo lo que enmarca los cambios psicológicos inherentes a la adolescencia. Esos cambios psicológicos son absolutamente normales. Ahorita vamos de pronto a mirar cuando esos cambios psicológicos requieren una intervención y ya se salen de la normalidad. Aquí como unos tipsitos de lo normal a lo anormal. ¿Esto será normal? Sí, es normal. Entonces, ¿qué cosas? Vestirse de forma extraña, dejar la habitación absolutamente desordenada, ver televisión todo el tiempo, tener comportamientos moderadamente agresivos, no ayudar en la casa, querer estar solos, exigir cosas costosas, mentir respecto al colegio y comportarse con una actitud apática. Todos estos comportamientos en los adolescentes y en las familias generan una serie de crisis que desestabilizan la convivencia normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas crisis son más o menos ruidosas según la familia. Dos familias atravesando por la misma etapa del ciclo vital, o sea, dos familias con hijos en etapa de adolescencia viviendo la misma situación, las dos familias tienen elementos diferentes para resolver el conflicto. Entonces, habrá familias quienes atraviesan esta situación de dificultad de una forma tranquila, continúan la vida absolutamente normal, no requieren ningún tipo de intervención y la familia se reacomoda cuando el adolescente entra a la etapa de la juventud. En otras familias, las crisis generalmente son más ruidosas, requieren una consulta y lo que hacen es que generan el caos. Y si la familia no consulta, pues mucho más ruidoso se hace el problema. Entonces, en esas familias con hijos adolescentes existen algunos tipos de crisis. Vamos a conocer como las características de cada una. La primera se llama crisis de la evolución, crisis del desarrollo o crisis del ciclo vital.
Ese tipo de crisis es normal para absolutamente todas las familias. Todas pasan por ella, son inevitables, son esperadas, todos saben que los hijos van a llegar a la adolescencia, a la pubertad, son universales, les pasan a todas las familias, son reales, no están en el imaginario de ninguna familia, todas realmente las están viviendo. No pueden ser detenidas, no pueden ser producidas prematuramente, porque por más que la familia quiera que ingrese entonces a la adolescencia a los 7 años, eso no va a pasar. El ciclo de la vida lo va llevando a uno a entrar en esa etapa. Pueden representar cambios permanentes en la función. ¿En qué sentido? En que el hijo se le va prolongando la etapa de la adolescencia y definitivamente los papás son esperando esa afirmación del yo del adolescente, el que la parte mental empiece a madurar, en que tenga cambios de actitud y pasa el tiempo y no existen cambios. Y el estrés que surge puede ser difícil para una familia, como les decía ahora, pero la otra, vivirlo absolutamente normal. El ejemplo clásico de las crisis de la evolución o del desarrollo es la pubertad. Las crisis externas o inesperadas no le pasan a todas las familias, llegan introspectivamente, son simples en general, generan estrés. El estrés igual se tramita de una forma diferente en unas familias que en otras y traen como peligro la culpa. Algunas familias no sufren por la crisis, sino que sufren por la culpa que genera la crisis. El ejemplo de este tipo de crisis es, por ejemplo, el fracaso escolar en los adolescentes, cuando tienen deserciones académicas, cuando pierden materias o cuando por el contrario no quieren volver a estudiar. Y la accidentalidad, que es pues diferentes eventos relacionados con la vida, injurias que trae la vida en accidentes al adolescente, donde generalmente hay secuelas no muy graves y no hay una discapacidad, porque ahorita vamos a ver que una de las crisis más graves es la crisis por discapacidad de un hijo en etapa de la adolescencia. La tercera crisis son las crisis estructurales. Estas, yo diría que 90% de las familias que atraviesan por crisis estructurales requieren intervención terapéutica, ayuda por especialistas, por lo menos requieren una orientación. Estas son complicadas, incluso para nosotros son difíciles de abordar, pueden ser recurrentes. Les voy a hablar del ejemplo antes de continuar, como para que me entiendan cuáles son esas crisis tan ruidosas. Adolescentes que atraviesan por situaciones de violencia, de alta vulnerabilidad, adolescentes con problemática de adicción, alcohol, a drogas, a juego patológico, adolescentes que tienen intentos de suicidio o familias con adolescentes que han intentado quitarse la vida y adolescentes, chicos o chicas que han pasado por periodos de embarazo, llevado no a término el embarazo. Estas crisis pueden ser recurrentes porque hay familias que tienen un hijo que atraviesa estas situaciones. Llega el segundo hijo a la etapa de la adolescencia y viven las mismas dificultades. La tensión surge de fuerzas externas, tratan de evitar que se produzca un cambio porque deja a la familia como tambaleando y es tan duro lo que se vive en la familia alrededor de esa crisis que lo que se ve es que esa familia no logra evolucionar, no sale de ahí. El estrés vivido puede no serlo para otra familia, pero eso es difícil. Generalmente todas las que atraviesan por este tipo de situaciones sufren enormemente. Y la crisis es la exacerbación de un patrón intrínseco. La cuarta es la crisis del cuidado o de la atención, la que les nombraba ahorita, una crisis muy ruidosa para las familias, una crisis que produce mucha angustia y mucho dolor, que son las relacionadas con miembros en etapa de adolescencia que quedan discapacitados con necesidad de dependencia para el autocuidado, lo que ya sabemos que muy seguramente no se va a resolver. Por ejemplo, un trauma raquimedular por una herida por proyectil de arma de fuego en un paciente que los médicos tratantes determinen poca posibilidad de rehabilitación, es una crisis que muy posiblemente si se busca ayuda terapéutica se va a mirar de otra manera, pero que no muy fácilmente se va a resolver porque va a quedar ahí el resto de la vida. Vamos a seguir conviviendo con ese hijo adolescente con la discapacidad. Teniendo en cuenta todos los tipos de crisis y conflictos que atraviesan las familias, vamos a mirar qué es lo que busca o qué buscamos además nosotros con las crisis
para las familias. Las familias buscan empoderamiento frente a los padres, pues los hijos adolescentes buscan decirle al papá: yo aquí estoy, escúcheme, míreme, póngame atención, yo existo, no soy el problema es la etapa del ciclo vital por la que estoy atravesando. El adolescente con las crisis busca cuestionar permanentemente la norma y la disciplina, porque el adolescente al cuestionar la norma va generando autonomía, va creyendo que tiene capacidad de decidir. Cuestionan el ejercicio de la autoridad, hacen entender al padre que él no es el que tiene el poder, sino que existe la capacidad de conciliar, de concertar. Confrontan a los padres en cuanto a sus concepciones, en cuanto a la propia existencia y los mecanismos de poder que utilizan en el proceso de socialización y disciplinamiento. Los conflictos en todas las familias varían con relación a unos factores, en relación a cuáles, varían en relación a cómo los padres conciben la acción de disciplinar. En una familia donde la norma, la disciplina y el límite sea muy claro, pues un conflicto en relación con el desafío de la autoridad de los hijos, pues va a ser más ruidosos porque son unos padres con unos límites muy rígidos. En una familia donde los límites sean más flexibles y el hijo quiera imponer su voluntad, obviamente no va a ser tan ruidosa la crisis porque es una familia que no tiene unos límites tan claros. Los conflictos varían también en relación cómo se ejerce la autoridad y cómo fueron programadas las normas en esa familia, y con el tipo de normas y sanciones que se establezcan en la familia. Hay familias donde las reglas o normas no cumplidas por los hijos no tienen ningún tipo de repercusión. Hay familias donde si no se cumple algo que se había planeado, pues la norma o el límite se cae y la repercusión que se había dicho que tenía en no cumplirlo nunca se lleva a cabo. Entonces ellos van entendiendo que en esa familia no hay normas, que en esa familia no hay límites, no hay autoridad y pueden terminar haciendo indirectamente lo que ellos quieren. ¿Qué le pasa al adolescente o qué es lo que él pretende con el conflicto? Demandar respecto al manejo de su vida, frente al manejo de su vida afectiva y sexual, decir, esto es lo que quiero, estas son las personas que quiero, esta es mi afectividad y esta es la vivencia de mi sexualidad. Quieren demandar incursión en el mundo público, ser aceptados, buscar grupos, armar pandillas, mirar dónde ellos socialmente son más acogidos, y demanda frente a sus gustos de vestir, estar de manera extraña en el sentido de que no me he visto como mis papás, pero sí me he visto igual a mi grupo, ¿cierto? Y necesitan tratar de reevaluar horarios. Entonces es cuando papá y mamá ponen una regla de que a la casa se entra a tal hora y él llega 3 o 4 horas generalmente después, porque él está yendo contra el límite, contra la norma. ¿Qué buscan los padres generalmente? 1, cuidar la virginidad de su hija todo el tiempo. Ahora obviamente se ha evolucionado mucho en ese tipo de conceptos en relación a la sexualidad, pero era una de las cosas más buscadas por los padres. Privilegiar el espacio doméstico como centro de acción. Yo quiero que usted esté acá, que vaya donde la abuelita los fines de semana, que visite la tía que está enferma, pero que esté con nosotros. Eso es lo que quiere el papá al ir confrontando al hijo sobre sus comportamientos y establecer el control sobre el cuerpo, el espacio y el tiempo de ese hijo adolescente, que ahora vamos a mirar si eso es adecuado o no. En todo este tipo de conflictos se derivan algunos sentimientos. Unos son normales, otros no son normales. Hay 2 tipos de sentimientos en la vida del adolescente que son absolutamente normales, que se llaman la inseguridad y la angustia. Es normal que ellos lo sientan cuando están en esa etapa del ciclo vital. La inseguridad, ¿por qué le surge la inseguridad a un adolescente? Porque él llega y se mira al espejo. Entonces dice, mis cambios físicos, ya tiene la voz gruesa, a la chica ya tiene un poco de desarrollo mamario, el chico ya se le insinúa la barba, tengo cambios físicos que no están concordando con mi desarrollo intelectual, con mi conocimiento emocional. Entonces, ¿quién soy yo? No sabe quién es y se está enfrentando a una imagen que no está concordando con las emociones y los pensamientos. Empieza a ser inseguro.
Y el segundo sentimiento es la angustia. Él tiene un profundo sentimiento de frustración. ¿Por qué? Le pedimos, actúe como adulto, pero lo tratamos como si fuera un niño. ¿Qué debe hacer? Que concuerda con la edad que tienen los padres, pero lo que yo le digo, lo que yo le impongo, lo que yo le sugiero es que es un niño. Entonces, en ese sentido, cuando llega la angustia a la vida del adolescente, él tiene comportamientos de agresividad, miedo al ridículo, angustia y sentimientos depresivos. Esos son los dos sentimientos normales, inseguridad y angustia. Y ahora vamos a ver los sentimientos que ya no son normales, son patológicos, para identificarlos y buscar una ayuda pues oportuna. Son 3. Las patologías de las conductas centradas en el cuerpo. ¿Qué es eso? Cuando el adolescente tiene mucha angustia por bajar de peso, temor a engordarse, entonces vienen los trastornos de la conducta alimentaria, que son la anorexia y la bulimia, que necesitan una intervención inmediata por un equipo pues, de trabajo interdisciplinario. La inhibición intelectual. Ya el adolescente no quiere estudiar, el rendimiento académico es malo, eso es lo que denominan en psicología la inflexión escolar, y tiene un freno de su capacidad intelectual. Por más que dedique horas a estudiar, por más que dedique tiempo, por más que se comprometa, no hay resultados académicos positivos. Y como tercer sentimiento patológico están los trastornos del estado de ánimo, que son pues, de consulta inmediata. Entonces ahí se enmarcan el trastorno depresivo, síntomas de psicosis, que es la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno de pánico, que necesitan una intervención inmediata. Entonces ustedes, ¿dónde pueden buscar ayuda? ¿Qué pueden hacer si ven que lo que prima en las familias no son los sentimientos normales de inseguridad y angustia, sino que lo que llama la atención son los sentimientos patológicos? Ya hay un trastorno de la conducta alimentaria, ya hay síntomas de enfermedad mental en el paciente, ya el retraso escolar o la inflexión escolar es muy notoria. Entonces hay contextos donde ustedes pueden pedir ayuda, donde los pueden orientar. Hay un contexto básico que lo poseemos todos los seres humanos, que es el contexto social. Entonces el amigo, es el vecino, es el familiar, pero teniendo absoluto cuidado, ¿cierto? Debo seleccionar muy bien a quién le voy a preguntar, en qué momento le voy a preguntar. Es muy frecuente que mi vecina también tenga hijos adolescentes, yo le puedo hacer preguntas básicas, mira, cuando tu muchacho no se levantaba temprano, ¿qué hacías en ese momento? ¿Cómo hacías para sacarlo de la cama los domingos a las 3 de la tarde? Pero no es que el concepto que tiene el vecino yo lo voy a aplicar a mi propia vida. Yo puedo mirar si el consejo que ella me da a mí me funciona, pero no es que lo vaya a hacer, porque muchas veces tras las buenas intenciones de esa persona que nos está rodeando, lo que hacemos es empeorar la situación de conflicto. También podemos buscar un apoyo de psicoterapia familiar. Entonces, ¿quién es un terapeuta cuando hay un conflicto en la familia? Es una tercera persona que es absolutamente imparcial al conflicto. Es una persona que está trabajando con el relato que la familia le trae, está trabajando con los recursos que la familia le está contando. El terapeuta actúa teniendo una atención que es inmediata, identifica la situación, problema en la familia, define cuál es la tensión que está alterando a la familia, da la posibilidad a la familia de que se escuche. Cuando la familia está en el conflicto, todos están hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más común que pasa en un conflicto familiar? Alguien empieza a hablar, termina alegando, las otras personas no están escuchando al interlocutor, no están, ni siquiera saben qué les está diciendo. La otra persona lo que está haciendo es maquinando lo que le va a contestar para defenderse de lo que le está diciendo. O sea que ahí no hay una escucha activa. Cuando hay un espacio terapéutico, se da la posibilidad de que entre todos se escuchen y muestra una posibilidad de vida diferente al problema que está viviendo la familia y brinda a la familia alivio a la tensión pues con sus elementos académicos. La familia es la que constituye el agente del cambio. El terapeuta normalmente no le dice a la familia lo que tiene que hacer. El terapeuta es un mediador y ayuda a que con la historia que la familia le está trayendo, ella misma construya la solución.
Obviamente eso no se da en una sola consulta, eso es un proceso de seguimiento muy largo. Utiliza por parte de la familia, o sea, trata de que la familia entienda cómo ella puede utilizar esa crisis como una oportunidad y no como un obstáculo. Y lo más común es que esa familia después de la crisis salga fortalecida y tenga más recursos para seguir en la vida y esperar que se presente otra crisis, que ya tiene elementos para resolverlo, porque no quiere decir que buscar ayuda en el momento de la crisis signifique que nunca en la vida van a volver a tener crisis. Lo que hicieron fue ganar elementos para seguir enfrentando las crisis, porque es que después viene otra crisis. Viene la crisis con los hijos en periodo de juventud, cuando abandonan el hogar, luego vienen las crisis de cuando los hijos se van, queda la pareja sola, se llama la etapa del nido vacío, se dedicaron a ser papás el resto de la vida, dejaron de ser pareja, se van los hijos, se encuentra la pareja, vienen los choques, viene otra crisis, sigue la crisis cuando uno de los dos o alguno de los dos miembros de la pareja abandona el hogar por muerte o separación. Entonces, mire que en la vida estamos evolucionando de crisis en crisis. Lo único que estamos haciendo es teniendo elementos para resolverla de una mejor manera. Encontrar por parte de la familia el rumbo que perdió y el terapeuta ayuda a que la familia nuevamente reencauce ese rumbo. Se trata de que en las consultas podamos entender la conducta individual de un miembro de la familia a través de las relaciones que tienen. Generalmente, cuando uno ve a una persona de forma individual en consulta, luego ve la familia y uno entiende qué fue lo que esa persona le contó. Ese relato de la persona es como la voz del resto de la familia. Entonces, uno lo que trata es de mirar quién es una persona en relación con los otros. El objetivo sería lograr modificar conjuntamente la crisis o la situación de dificultad entre la familia, el terapeuta, modificando la forma como se están relacionando. ¿Qué pueden hacer los padres? Supongamos que no fueron a consulta, pero sí hay cosas que ellos pueden hacer. Primero, ponerse en el lugar del hijo. Ojo con esto, no es ponerse de ejemplo al hijo. Yo a su edad ya hacía, su mamá a su edad ya trabajaba, cuando yo tenía su edad los domingos hacía, no. Ponerse de ejemplo al hijo es un error. El papá es el papá, el hijo es el hijo, ¿cierto? Lo que el papá y la mamá sí pueden hacer es recordar y evocar ese periodo de la vida donde ellos también vivieron la etapa de la adolescencia. Dicen que quien no recuerda la adolescencia quien borró la adolescencia fue porque no se quiso acordar de ella, la borró de tanto que sufrió. Entonces recuerden que cada uno de ustedes en ese momento de la vida tuvo una crisis, tuvo un dolor, hubo un conflicto, posiblemente no del calibre que hay ahora y tan ruidoso como lo estamos viviendo en nuestras familias en este momento, pero cada uno hizo ruido en su periodo de adolescencia. Mantenerse informado. Quien no lee, gravísimo. En la crianza hay que leer, entonces siempre procurar privilegiar espacios como este, de conocimiento, de enriquecimiento. Si en la familia todos no tienen la oportunidad de hacer lecturas, quien lee o quien asiste a tipos de conferencias como este, socializar todo lo que aprendió con el resto de la familia. Respetar siempre la privacidad. La privacidad es un absoluto tesoro del adolescente y obviamente de todas las personas. Entonces procurar no revisar celulares, no esculcar bolsillos, no escuchar llamadas telefónicas. Hay casos extremos en que se requiere violar la privacidad del adolescente, pero cosas ya donde estamos presumiendo, por ejemplo, incursión de adolescentes en grupos delincuenciales, consumo de sustancias psicoactivas o alcohol en el adolescente. Ahí sí se hace necesario mirar qué es lo que está pasando. De lo contrario, la privacidad debe respetarse. Establecer normas y reglas que sean apropiadas. Las familias cometemos un error muy grande y es, se ponen los castigos que no son acordes a lo que como papás somos capaces de aplicar. Por ejemplo, si usted sale después de tal hora, el castigo va a ser que usted no va a coger el computador para meterse al Facebook por una semana y el chico tiene 13 años. No lo cumplen. Entonces, generalmente el castigo o la sanción debe ser aplicada de acuerdo a lo que como padres sean capaces de cumplir. Así el hijo ve que usted es coherente con la regla,
con la disciplina, con el límite y con el castigo o la sanción a lo que usted está estableciendo. Cambiar la crítica y la corrección por los elogios. En momentos es necesario hacer la crítica, pero la crítica hacerla en un espacio que sea privilegiado para la familia, que es el espacio doméstico, el espacio de la intimidad. Evitar hacer la crítica en espacios públicos, evitar criticarlos delante de los amigos, delante del resto de la familia. Los adolescentes son muy meticulosos con el secreto. El secreto está desde todo punto de vista, desde que no quiere que lo conozca el hermano, la tía, la abuela. Entonces es fundamental el secreto conservárselo, ¿cierto? Y si vamos a hacer la crítica, hacerla en un lugar privado. También hacerlo lejos del lugar donde estén los hermanos, porque los hermanos muchas veces son la voz de los padres afuera. No cuenta el padre, pero cuentan los hermanos. En este sentido, los elogios deben ir de la mano de la crítica. Así las situaciones de placer o felicidad que el hijo adolescente esté proyectando a la familia, es necesario hacer el elogio, necesario. Hacer críticas serenas y ponderadas. Muchas veces el conflicto es pequeño, la crisis, sobre todo en mamás que manejan cierto grado de ansiedad, son así de grandes para conflictos así de pequeños, ¿cierto? Y hacerla siempre de manera serena. En espacios con rabia, con ira, se prefiere callar y hacer la crítica posteriormente. Escuchar siempre con atención, así estemos seguros que el relato del hijo no tiene relación con lo que nos está explicando, debemos concederle un lugar especial a que le explique lo que está pasando. Evitar colocarse como modelo, se los dije ahorita. Otorgarle una responsabilidad demostrada. Esto en adicciones es, por ejemplo, algo que trabajamos mucho en el hospital. Papás y mamás con problema de consumo de droga, con consumo de alcohol o tabaco, con hijos con la misma problemática asistiendo a un programa. Usted es el mejor terapeuta. Usted métase al programa de rehabilitación conjuntamente con su hijo o muéstrele a su hijo por medio del ejemplo quién es su familia. Explíquele siempre el por qué. Frases como porque soy el papá, porque soy la mamá, porque yo mando, porque yo lo estoy creando, están absolutamente mandadas a recoger. Dele explicaciones, plantéele por qué de las cosas, cuáles son las razones por las cuales él no debe hacer algo o por el contrario lo debe hacer. En hijos no adolescentes, sino muy pequeños, yo siempre a las familias en consulta les sugiero algo como el hijo debe aprender a elegir, debe tener capacidad de autonomía. Entonces, no siempre imponga, pues no siempre sugiérale usted las cosas. Ya sabemos que en poder, relaciones de poder no vamos a trabajar. Entonces, dígale usted al hijo, por ejemplo, él se quiere poner un tipo de ropa X, digamos, se quiere poner un leggings y usted le quiere poner un vestido. Entonces, no le diga usted se va a poner el vestido porque yo soy el papá, porque yo lo mando, porque yo soy la mamá o porque yo dije. Dígale, existen estas 3 opciones de ropa, un short, una bermuda y el leggings. Ahí está la posibilidad de lo que ese hijo escogió. De esos 3, ¿cuál eliges? Muéstrele que él tiene importancia en la vida familiar. Va aprendiendo a elegir y la relación de poder baja un poquito. Pedir perdón frente a los errores cometidos. En general los papás tenemos un sentimiento de omnipotencia donde no nos ponemos a nivel de que podemos pedir perdón, podemos cometer errores. Y dedíquele tiempo y comparta. Entonces, después de todo esto, lo que debemos hacer, entonces, ¿cómo es la forma? ¿Cómo es el papá ideal? No existe, ¿cierto? Porque los papás procuran hacer lo que pueden, lo que han aprendido y lo que saben, pero si en un término académico fuéramos a definir cuál es el mejor, la definición es moderadamente autoritario. Difícil, ¿cierto? Moderadamente autoritario. ¿Quién es moderadamente autoritario? O unos son exageradamente rígidos, otros son exageradamente flexibles. Entonces, las características para ser moderadamente autoritario son confianza en sí mismo, altos niveles de autoestima, amor propio, con independencia de forma responsable, con autonomía, capacidad de decisión, con disciplina, con un orden y con comunicación amplia y sincera.
aspectos que pueden ayudar a la familia. Si es que no se han adquirido estas habilidades, que muy seguramente ninguno de nosotros las tenemos absolutamente desarrolladas, podemos ir empezando a hacer cosas para desarrollarlas. Podemos empezar a flexibilizar los límites. Las familias muchas veces, desde su conformación, con la llegada de los hijos, hacen unos acuerdos, las parejas, las que las hacen, porque muchas no las hacen y empiezan a emitir bombas de límites. Unas cosas dice el papá, otras cosas dice la mamá, el hijo empieza a comprender la debilidad de uno de ellos. Yo sé que mamá siempre me dice que sí, entonces si le dice al papá, le dice que no, pero él va y habla con la mamá, o si la mamá es quien dice que no, él llama al papá al trabajo, como el papá no sabe qué dijo la mamá, entonces él dice que sí, y finalmente esos son los límites caóticos que llevan a familias en crisis. Entonces la idea es, flexibilice un poco los límites, pero acuérdelos con el padre. No necesariamente tienen que ser familias donde papá y mamá están bajo el mismo techo. Si papá y mamá están separados, pueden haber, recuerden que si la relación de pareja termina, pero papás siempre continuarán siendo. Entonces, si la relación está terminada, la idea es que la comunicación continúe fluyendo el resto de la vida. Y obviamente, en esa etapa de crianza, en esa etapa tan difícil como es la adolescencia, esa comunicación se debe intensificar. Entonces, pónganse de acuerdo para generar los límites, las reglas y la disciplina, y esté reajustando los límites que se ponen del horario de llegada en el niño de 10 años, supongamos 8:30 saliendo a la casa del amiguito, y lo máximo es a las 8:30 tiene que estar en la casa. A los 15 años sigue los mismos límites, 8:30, no, es que ya creció. Entonces, todo el tiempo los límites se tienen que estar reevaluando, reconsiderando, porque las necesidades de la familia van cambiando. Lo mismo que cuando un miembro de la familia tristemente parte por la muerte. Entonces queda el papá con los hijos, la mamá está muerta y ya los límites estaban establecidos, entonces le dice, no, es que acuérdese que cuando la mamá estaba viva la entrada era a tal hora, la mamá no está, ese rol quedó asignado a otra persona, si vino una mamá sustituta, o ese rol de madre ya no existe. Entonces ese papá que queda se tiene que empoderar de transmitir unos nuevos límites. Revisión de las reglas constantemente, recambio de las rutinas y fortalecimiento constante de la comunicación. Vamos a hablar de las conclusiones. Les dividí como conclusiones para padres, conclusiones para familias. ¿Cuáles son las conclusiones grandes para los padres? Unos padres autoritarios que toman decisiones unilaterales crean hijos inseguros, hijos con miedo, hijos con mucho temor. Enriquecer siempre a los hijos su personalidad, tratar de no anularlos. Reevaluar conductas que sean permisivas, igualitarias y sobreprotectoras. Esto apunta a las relaciones igualitarias que hablamos al principio de la conferencia. Hacer siempre un ejercicio de memoria, volver esa vista atrás y mirar quién era yo en mi adolescencia. La familia, comprender que los conflictos y los cambios forman parte de la vida de todas las familias. Cada familia se va transformando con el correr del tiempo, además se adapta y reestructura para seguir desarrollándose. No tener miedo al conflicto, el conflicto es la posibilidad de cambio. Muchas veces uno escucha palabras muy lindas de las familias cuando le dice, lo que hizo la crisis en mi familia fue fortalecerla, fue darme cuenta de lazos, de sentimientos, de situaciones que nunca había percibido. Para superar los conflictos, crecer y aprender de ellos, es necesario que la familia se flexibilice, esté lo suficientemente cohesionada. Cohesionada significa con gran enganche o apego emocional, se comunique, sea sincera y cuente con una red social que pueda actuar siempre en circunstancias desfavorables. Esa red social son lo que les decía ahora, los amigos, los vecinos, los parientes. El conflicto es menos problemático si es manifiesto. Las personas que se tragan el sufrimiento sufren más. Hay que hablar del conflicto para evitar seguir sufriendo. Obviamente hay que sufrir, pero se sufre de forma diferente y se le da otro significado a la vida si tengo la posibilidad de transmitir eso que me está pasando. El adolescente les diría, yo soy diferente, tengo derechos, necesidades, tengo deseos, tengo sentimientos y proyectos,
tengo concepciones y necesito que ellos sean reconocidos. Acá quiero como recomendarles algunas lecturas, si es de su interés continuar ampliando este tema. Son textos muy básicos, son sencillos, incluso pueden ser compartidos en familia para que amplíen ese conocimiento del tema de la adolescencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos próximamente en televisión. San Vicente Fundación, una vida en